Nuestro país, la República Dominicana, tiene un origen histórico muy vinculado a el pueblo haitiano. Compartimos la misma isla. La isla de Santo Domingo, una isla que inicia la edad moderna de la humanidad, porque por aquí fue que empezó la civilización de América. Por parte, yo no sé si decirle civilización, porque ya que había civilizaciones, la conquista de América. Ahí se completa el mapa mundial. Un pensamiento súper atrasado, español, bien visto desde ahora, pero en esa época era un imperio. El sacrosanto imperio romano germánico es que nos descubre a nosotros en 1492. Y se convirtió en la fuerza más poderosa de la tierra hasta que su poder empezó a ser desafiado por Inglaterra, por Francia. Perdón, en Francia eran prácticamente aliados, después terminaron peleándose, pero Inglaterra, Países Bajos y la naciente Estados Unidos ya después, en el siglo XVIII. Entonces, antes que eso, en una serie de tratados que van a terminar con el Acuerdo de París en 1795, España fue cediendo terreno. Y hay dos acontecimientos que pueden explicarle a todos ustedes la creación de Haití y la creación de República Dominicana como la conocemos hoy. En el año, a principios del siglo XVII, España, asustada por la territorialidad, por el crecimiento que estaba teniendo el luterantismo, la reforma de Lutero, se dio cuenta que los barcos que venían a traer esclavos africanos en sustitución de los indígenas que iban desapareciendo, traía Biblias luteranas que ellos entendían que estaba contaminando el catolicismo y provocaron lo que se conoce como devastaciones las devastaciones de Osorio. Dejaron toda la parte occidental de la isla, el oeste, abandonado. Entonces, los negros esclavos que escapaban de las plantaciones esclavas de toda la zona española, de Jamaica, de Puerto Rico, de República Dominicana, iban y se refugiaban en una zona que estaba abandonada, en la parte oeste de la isla española. Y ahí es que van haciendo Haití. De hecho, la isla Tortuga, que está entre Haití y República Dominicana, sobre todo en Haití, era el refugio de todos los piratas. Y los esclavos se metían ahí para refugiarse, pues podían vivir en libertad. Y luego después España cedió eso a Francia en un tratado. Y entonces Francia empezó a reproducir los modelos de industrialización europea y Haití se convirtió en una de las principales potencias económicas de América. Haití era el proveedor de las zonas que España después cedió a Francia en Estados Unidos, de lo que se conoce como la Luisiana, que marcaría la historia norteamericana y ayudaría a convertirla en una potencia. Lo vamos a ver en un minuto más adelante. Ahora, en el año de 1789, Francia protagoniza la Revolución Francesa, que marca la institucionalidad actual. Las generaciones de derecho, que ya vamos por la tercera, bueno, lo marca Francia con la Revolución Francesa. El concepto de república moderna y todo eso. Sin embargo, de parlamentarismo. Entonces, sin embargo, aquí en Haití ellos no practicaban eso. En Haití ellos seguían esclavizando a los haitianos, a los esclavos africanos. Una de las épocas más bárbaras de la humanidad. Es esa, comparable con la del Holocausto. Pero estos eran pobres, esto no tiene quien escriba. Los haitianos, los africanos que fueron cogidos de su tierra originalmente y forzados a venir aquí a trabajar para los franceses y para los españoles. Una esclavitud asquerosa. Y los haitianos, aprovechando que Francia había hecho una revolución que proclamaba la libertad,
ellos decidieron aquí proclamarse también libres en el 1797, creo, o 99 por ahí. Y empezaron una guerra contra los franceses esclavistas dirigida por Toussaint Louverture. Entonces Napoleón, para reprimir esa revuelta, que ellos le llamaban revuelta, mandó a su hermano, a su cuñado, a Leclerc, en el 1799. En el 1799. Entonces, Leclerc, el cuñado de Napoleón, enfrentó a la revuelta de los esclavos en Haití, pero, ojo con esto, los haitianos contaban con un arma ambiental que los franceses no habían considerado en sus estrategias. Emmanuel Charles Leclerc era el esposo de Pauline, la hermana menor y la hermana favorita de Napoleón. Entonces Leclerc llegó a la isla española a enfrentar a los esclavos haitianos que estaban tratando de independizarse. Según las estimaciones de los historiadores, de esa época, entre el 80 y el 85% de los soldados que mandó Napoleón, más de 65,000 soldados, aquí tengo el dato, entre 60 y 80,000 soldados, según el historiador estadounidense J.R. McNeill, mandó Napoleón Bonaparte a Haití en el año de 1801, 26 fragatas y 35 navíos. Transportaron aproximadamente entre 60 y 80,000 soldados. ¿Y saben quién le ganó? No le ganaron los haitianos, porque incluso Toussaint Louverture fue hecho preso por Leclerc. Quien mató el 80% de esos soldados fue el Mosquito, el de la fiebre amarilla. Yo no sé si fue el mismo Mosquito Aedes aegypti. No, el de la fiebre amarilla es, bueno, ahorita lo digo, no importa, el Mosquito. Entonces los franceses no pudieron contra el Mosquito, como no pudieron. El Mosquito ha derrotado a Francia 2 veces en América. Lo derrotaron en Haití y en el Canal de Panamá. Fueron los franceses que empezaron el Canal de Panamá. Y por la malaria y la fiebre amarilla tuvieron que salir de ahí. Entonces, ¿qué hace Napoleón cuando ve que le derrotan a Leclerc y a 80,000 soldados en Haití? Napoleón se desencanta, pero Napoleón había recibido en el Tratado de París toda la zona de la Luisiana en un acuerdo con España. España, debilitada por la guerra, le había cedido a Francia la mitad de los territorios que ocupaba, prácticamente la mitad de los territorios que ocupaba en la naciente Estados Unidos. Y vamos a ver el mapa para que ustedes vean lo que tenía España antes de que Estados Unidos comprara la Luisiana. No, miren, ustedes ven ahí, Estados Unidos tenía la parte más amarilla. Inclusive ese mapa aún así no le hace mucho honor a la verdad, porque todavía España tenía territorio en el oeste. Entonces, el territorio del medio de la Luisiana, España se lo cede a Francia en 1795 en el Tratado de París. ¿Cuáles eran esos estados, señores? Arkansas, Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma, Nebraska, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Sur, Texas, Wyoming, Montana y Colorado. Y el mismo estado de Luisiana. Todo eso, Estados Unidos no lo tenía. Eso era francés, porque España se lo cedió a Francia. Entonces, cuando Leclerc es derrotado en Haití,
Entonces Napoleón pierde interés por los territorios porque Haití era el proveedor de esos territorios, porque Haití era la economía más fuerte de América. Después de Estados Unidos, Haití era la colonia más rica de Francia. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Y ahí hay que sacarle su comida aparte a los norteamericanos, que son geniales en ese aspecto. ¿Qué hizo Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos lo que hizo fue, el presidente Jefferson le mandó una comisión a Napoleón y logró que Napoleón le vendiera todos los territorios franceses en Estados Unidos por la suma de 15 millones de dólares a precio actual. 23, estamos hablando de, para que tengan una idea, 2.144.476 kilómetros cuadrados. 3 centavos por acre, un precio de 15 millones de dólares. En específico, el territorio, todo el territorio de la Luisiana, porque era lo que le interesaba a Estados Unidos, el puerto de Nueva Orleans, por el control militar, fue vendido por $23,000. $23,000 toda la Luisiana de hoy, señores. Entonces, con eso, entonces ya Estados Unidos completa parte de su territorio y luego en la guerra dominico-hispana gana los territorios que a España le quedaban y luego le quita a México medio México y completa su territorio subcontinental. Miren cómo Haití jugó un rol fundamental en que Estados Unidos se convirtiera hoy día en un imperio. Entonces Estados Unidos tiene un deber moral con Haití. Moral. Y Francia tiene un deber legal. Porque Francia, después que Haití se independizó, lo puso a pagarle una indemnización. Francia tiene un deber legal y Estados Unidos tiene un deber moral de ayudar a Haití. Canadá no tiene compromiso con Haití, que no sea la solidaridad. Canadá no tiene compromiso con Haití. Quien tiene compromiso con Haití es Estados Unidos y Francia. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque ahora mismo nosotros tenemos el tema de que Estados Unidos está presionando a Haití porque tiene 17 misioneros secuestrados por un comando, porque eso no es una pandilla. No, ese grupo que tiene secuestrado a los misioneros es un grupo político bien equipado. Ahora se acaban de presentar en Estados Unidos 3 ciudadanos de la Florida que fueron acusados por el FBI de haber mandado las armas con las que secuestraron a los misioneros norteamericanos. Eso no son pandillas delincuentes de que buscando dinero. No, no. Ellos están pidiendo un rescate, pero su misión es política, ideológico, fundamentalista. Ojo con eso, que no son delincuentes pura y simple. Esos tipos están organizados conforme a un plan, conforme a estrategia. Mandaron las armas camufladas en tanques de comida y de ropa desde la Florida. Armas de alto calibre y muy modernas. Entonces, la República Dominicana hizo un llamamiento a la comunidad internacional y el canciller de Haití, Claudette Joseph, el ex primer ministro interino, se molestó con el país porque dijo que aquí también hay seguridad. Bueno, no es lo mismo la inseguridad de aquí que la de Haití, pero la República Dominicana tiene que tener cuidado. Respondió la República Dominicana anunciando la suspensión del visado a estudiantes. Eso fue un error. Eso fue un error del país porque los estudiantes no tienen la culpa del comportamiento. Además, lo de Claudette Joseph hay que verlo en su contexto. Claudette Joseph es un gran líder, un líder responsable, un buen interlocutor para el gobierno dominicano. Y por una declaración no pueden fijar una posición tan radical. La diplomacia dominicana, eso fue un error, un huevo pusieron ahí. Lo que debieron hacer fue llamar a Claudette Joseph y ponerse de acuerdo con él y explicarle que el ánimo de
de la reflexión del presidente Abinader es positivo. Entonces, ¿por qué, señores? Porque a nosotros nos conviene que Haití entre en un estado de estabilidad. De hecho, yo particularmente pienso que lo mejor que le puede pasar a Haití es una intervención de Estados Unidos aprovechando el rescate de los secuestrados. Y después de la intervención, una ocupación de varios años. Aunque afecte coyunturalmente la soberanía haitiana, eso puede estar envuelto en un apoyo de Naciones Unidas. Pero las fuerzas tienen que ser norteamericanas, porque la MINUSTAH duró muchísimo tiempo en Haití y no hizo nada. No tiene fuerza coercitiva la ONU todavía. Estados Unidos sí la tiene. Y Estados Unidos duró aquí en nuestro país de 1916 a 1924 y nos organizó como país. Estados Unidos, en 8 años, a nosotros los dominicanos. Estaba en Haití en el 2015 y se fue. Vino para acá. Ahora a Haití le conviene que Estados Unidos dure 10 años allá o 15. No le conviene a la soberanía, pero ahora mismo la soberanía de ellos no le está sirviendo de mucho. Y a los dominicanos nos convendría muchísimo eso. Pero de eso vamos a seguir hablando en otro video porque ya el tiempo de este se terminó. Gracias por la audiencia.